Hola Germán, ¿cómo estás? Buenos días. días. Buen día. Bien, bueno, un tema que últimamente el INDEC ha dado a conocer, ¿no? Estos porcentajes y los números no mienten, ¿no? De la realidad de la República Argentina. Cuando hablamos de trabajo en blanco, empleado en blanco, es lo que se conoce como el trabajo formal. Exactamente. Bien. Ese trabajo formal, lo que se ha observado en los últimos decenas de años, digamos, sí, en las últimas décadas, es justamente que no hubo una creación grande de empleo formal en la Argentina. Entonces, esta discusión pasa por ver, decir, por qué la Argentina está oscilando entre 6.300.000, 6.200.000 empleados formales del sector privado trabajando. ¿Por qué no creamos empleo? Entonces, ahí es donde empezamos a ver la otra estadística que publicó el INDEC, que es el 42% de los trabajadores es informal. Claro. Con lo cual, ahí estamos justamente viendo un factor importante, que es por qué la República Argentina no formaliza a sus trabajadores y por qué no crece el trabajo en blanco, que sería el trabajo formal. Eso tiene impacto, obviamente, como ya dijimos, sobre todo el tema previsional particularmente, que es una de las discusiones actuales. Los jubilados están bastante sufriendo, digamos, en este contexto, porque justamente lo que se necesita es, para sustentabilidad del sistema previsional, aporte en blanco. Hoy por hoy, un trabajador aporta en blanco entre lo que es jubilación, obra social, aporta al PAMI, alrededor de un 17% de su salario. Bien. Las contribuciones patronales, o sea, el aporte del empresario es cerca del 24%, ¿sí? Con lo cual, estamos alrededor de un 41% sobre el sueldo de bolsillo del trabajador. El empresario tiene que poner 41% adicional. Parte que no se lo lleva directamente el trabajador, sino que va y lo aporta el empresario. Y otro que sería como que el empresario siempre lo ha considerado como un impuesto, que es el aporte obligatorio que tiene que hacer a las contribuciones sociales del trabajador. Ese 41%, comparativamente con lo que es Latinoamérica y obviamente el resto del mundo, es muy elevado. Eso es uno de los planteos que se vino discutiendo, sobre todo el año pasado, cuando la Ley Bases apuntó a hacer una pequeña reforma laboral. No se incorporó finalmente, a pesar del pedido de todos los empresarios, pero probablemente se venga a discutir después de octubre. Uno de los puntos importantes es la reducción de este aporte patronal que realizan los empresarios. Cuando hablamos del trabajo en blanco, del trabajo formal, es en relación de dependencia. Aquí no entra aquella persona que presta un servicio como, por ejemplo, alguien que factura, algún independiente. Exactamente, básicamente no. El dependiente aporta lo que es otro de los grandes grupos de trabajadores que ha crecido, que es el famoso monotributista. Exacto. El trabajador que opera por sí mismo y aporta su propia jubilación, que también vemos el famoso caso del autónomo, que también es un espacio intermedio, donde el aporte para su jubilación también es bastante escaso. Si bien hay muchos trabajadores, ahí es donde es un núcleo importante también de informalidad, donde el kiosquero, el trabajador independiente muchas veces aporta al monotributo y muchas veces no aporta directamente y no prevé para su futuro. Ahí es donde también tiene que trabajar el gobierno, porque recordemos que esta falta de incorporación de trabajo formal también implica el problema de las moratorias. La falta de aporte termina derivando en grandes moratorias. Tenés un desfasaje. Tenés un desfasaje. Entonces, como vos acumulaste trabajadores que no aportaron, tarde o temprano esos trabajadores se van a jubilar. Si no aportaron y no acumularon, lo cual es altamente probable por el contexto argentino de las últimas décadas, es probable que necesitemos una nueva moratoria, que es lo que también se estaba discutiendo en el Congreso, porque justamente no hay forma de financiar esas pasividades. Entonces, la idea también no es solamente, y esto es lo que quería destacar, no es solamente también el costo que tiene el trabajador en blanco, o sea, el aporte patronal. El costo para el empresario. El empresario también tiene otros costos que también han ido flexibilizándose en parte y tendríamos que tomar en cuenta. Uno de los puntos importantes es todo el proceso de selección y capacitación de los trabajadores. Muchos empresarios se han dado cuenta que cuando sacan pedidos de determinados perfiles de puestos de trabajo no encuentran, con lo cual hay que justamente buscar particularmente cierto perfil, lo cual es más costoso, y si no se encuentra, capacitarlo para obtenerlo. Después todos los costos adicionales, como es ropa de trabajo, viáticos, casa, rodado en el caso que se provea. Y uno de los más importantes de los últimos años que generó bastante debate es el tema de las ART. El costo de la seguridad laboral y el costo, sobre todo, potencial, que es uno de los riesgos que por ahí no se observa directamente, que es el riesgo de las indemnizaciones por discapacidad o por accidentes de trabajo.
Entonces, este es un costo que en otros países se logró disminuir y permitió que esta disminución o esta administración de ese riesgo permitiera incorporar mucho más trabajadores al sector formal. En Argentina todavía está en discusión, provincias que se adhirieron, provincias que no se adhirieron, provincias donde funcionan las comisiones médicas. Todavía hay un proceso que necesita algún ajuste adicional. Y por el otro lado, el tema de la flexibilización de ingresos de los trabajadores, es decir, no solamente hacer hincapié en el costo laboral, sino en los plazos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo yo puedo tener un trabajador sin hacerle los aportes? Porque lo tengo el famoso periodo a prueba. En los últimos, el año pasado, se amplió ese periodo a prueba, se pasó de 6 meses a 1 año, con lo cual en ese caso yo también tengo, por lo menos como empresario, un tiempo suficiente como para evaluar a ese trabajador y decidir si incorporarlo o no incorporarlo. Igual después tenés que regularizar ese año. Obviamente, si yo decido incorporarlo, tengo que blanquearlo. Esa sería la recomendación óptima. Esta realidad en números, que los números no mienten, en la República Argentina, ¿se puede revertir, se puede encaminar para que no sea tan grande el desfasaje? A ver, siempre si se toman medidas se puede ir encaminando toda la situación. El problema son los tiempos. ¿Sí? Recomponer cuestiones de formalización laboral no son problemas que se resuelvan en 1 o 2 años. Requiere mucho más, horizontes mucho más largos. El tema previsional, ni que hablar, estamos hablando de décadas. Entonces, yo creo que Argentina tiene que tomar en serio este problema y resolverlo, o por lo menos ir aplicando medidas. Que este es también uno de los puntos importantes del diseño de política económica, no es solamente tomar medidas hoy, es tomar y evaluar, ir ajustando todos los años para que el resultado sea el que nosotros nosotros buscamos. Con las variables que se te presenten. Exactamente, porque muchas veces decimos, no, hay que bajar las contribuciones patronales, y después pasan 10 años y nadie evaluó si eso estaba bien, estaba mal, si se podían haber subido, si se podían haber reducido más. Entonces, y si eso desfinanció al sistema previsional. Recordemos que la rebaja de las contribuciones patronales va a tener un impacto sobre el déficit fiscal, que es otro de los puntos importantes. Entonces también en el diseño ese hay que ver cómo va a ser la sustentabilidad fiscal de acá en adelante para ver si podemos tomar en cuenta esos aspectos. Bueno, pero tener en cuenta que esta es la realidad que tenemos hoy en la República Argentina en cuanto al empleo formal o al trabajo en blanco, como quieran llamarlo. Exactamente, sí. El problema es justamente eso. Vemos que el empleo formal no ha crecido, el monotributista casi se ha duplicado y los costos son, no sé si te había comentado, pero el costo que habíamos dicho de 41% de aporte sobre el salario de bolsillo del trabajador, en cualquier país del mundo está entre el 27 y el 29, con lo cual hay 10 puntos de diferencia que podríamos empezar a trabajar. Bueno, Germán, como siempre, gracias por explicarnos, ¿no? Para tratar de entender un poco esta economía que tiene tantos vaivenes en la República Argentina y puntualmente, ¿no?, estos temas que hacen también a los informes del INDEC y que uno muchas veces por ahí deja de lado, mirar y conocer bien, porque tienen implicancias en otros temas, puntualmente con los aportes y la jubilación. Sí, no, totalmente, y aparte porque en este contexto electoral y con el tema del dólar uno por ahí pierde un poco las perspectivas, pero estos son temas que probablemente cerca de fin de año tendríamos que empezar a tratar porque los números, como vos decís, no mienten y son llamativos. Germán, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene.